edificando a su iglesia. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo una vez más, porque nos permites reunirnos en tu nombre para escuchar una vez más tu palabra. Queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos ser edificados por medio de tu palabra, queremos ver la gloria de Cristo a través de la exposición de tu palabra, queremos ser animados, confrontados, pero también, Señor, rogamos para que si alguien no te conoce, si no ha experimentado la gracia, pueda experimentarla en esta noche a través de tu palabra y la aplicación de tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, por el expositor, para que supla su debilidad y también para que haya claridad. Y líbrame, Señor, de decir cosas que tu palabra no dice. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes una preciosa doctrina, como lo es la doctrina de la adopción. Y no entenderíamos esta preciosa doctrina a menos que recordáramos cuál era nuestra situación anteriormente, es decir, antes de llegar a la fe, y quién era nuestra familia. Si nosotros vemos en Juan capítulo número 1, el versículo número 12 que vemos proyectado ahí en la pantalla, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra que nosotros encontramos aquí como les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de entrada nos dice que anteriormente nosotros no éramos hijos de Dios. Por eso es importante recordar cuál era nuestra vida anterior y quién era nuestra familia. Quisiera que me acompañaran. Recuerden, es un estudio bíblico, no es una predicación, así que vamos a estar en diferentes textos de la Escritura y yo espero que ustedes en casa me acompañen revisando estos textos, y vamos a ir a Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo nos dice algo acerca de toda la humanidad. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Qué interesante mirar esa expresión, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La versión que ustedes tienen, que la mayoría maneja, la Reina Valera 1960, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la traducción más acertada, un poco más con respecto al original, es, no alcanzan la gloria de Dios. Todos los hombres, es decir, hombres y mujeres, todos pecaron y por sus propios medios, por sus propios términos, no alcanzan la gloria de Dios. Luego vemos en Efesios capítulo 2, versículo 12, más adelante también escrita por el apóstol Pablo, dice, bueno, de hecho, en el versículo 11 dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, aquellos que no hacen parte de la nación de Israel, en la carne, dice, llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Le dice él a esos gentiles que ahora son creyentes, dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, éramos extraños o ajenos a los pactos, específicamente al pacto de gracia, ni siquiera éramos benefactores y no teníamos esperanza
por la sencilla razón de que estábamos sin Dios en el mundo. Pero más atrás, el apóstol Pablo habla un poco más específicamente de cuál era nuestra condición. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra radiografía anteriormente. Estábamos muertos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, nos deleitábamos en nuestro pecado, obedecíamos a Satanás, al mundo, a nuestra carne, y muchas de las cosas que nosotros vemos proyectadas en la imagen, hacíamos. Conflictos, borrachera, idolatría. Bueno, no solamente adorábamos imágenes, sino también habíamos fabricado un Dios falso en nuestra mente. Esa era nuestra vida anterior. Y bajo ese círculo eran nuestra familia. Pero, ¿cómo cambió esta condición? ¿Y cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, ahí en Efesios mismo, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente. Dice, en él también vosotros, si nosotros revisamos un poco más hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que en él se está refiriendo a Cristo. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Antes de pasar al versículo 14, quiero que veamos algo interesante, y es que dice que después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, no simplemente esa palabra escuchar sugiere simplemente como prestar atención a algo, sino que va mucho más allá que eso. Nosotros podemos recordar lo que dice ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, el versículo 17, donde dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Volviendo a Efesios, lo que nos implica ese escuchar es escuchar con fe, ese mensaje de salvación. Y luego, entonces podemos ver que lo escuchamos porque ocurrió algo. El Espíritu de Dios vino, y ahí lo vamos a ver más luego, que regeneró a aquel que escuchó la palabra de Dios y pudo creer. Y no solamente vino y lo regeneró, sino que vino a morar en esta persona. Y ahí vemos que el Espíritu Santo es el mismo sello, por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y todo esto ocurrió cuando se estaba exponiendo el mensaje de verdad, es decir, el evangelio, como Pablo lo dice aquí, de vuestra salvación. Versículo 14 dice que nos es dado como garantía. El Espíritu Santo nos fue dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Cuando se hacían negocios, de hecho, hoy en día también se utiliza las prendas de garantía o las arras de negocio. Bueno, el hecho de que nosotros podamos confirmar de que hemos sido salvos es que nos fue dado el Espíritu Santo.
y que mora en nosotros. Ahí empieza a cambiar esa condición. Y continuando con lo que dice el mismo apóstol Pablo, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Si ustedes ven en el capítulo 3, viene hablando de un mejor pacto, es decir, del nuevo pacto. En el capítulo 4 empieza a hablar de que somos ministros de Cristo, en este caso Pablo diciendo, pero viene también hablando de la predicación del evangelio. Y noten lo que dice el versículo 6. Dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cuando nosotros vemos, y nos recuerda, de hecho, nos remite a Génesis capítulo 1, cuando el Señor por primera vez dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, lo hizo por medio de la palabra que emitió. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿de qué manera hizo ahora que resplandeciera la luz? Bueno, por medio de la predicación de la palabra, de lo que anteriormente hablábamos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Por medio de la predicación del evangelio, hizo que la luz resplandeciera en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero luego Pablo dice en el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La predicación de la palabra de Dios en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. A veces, y obviamente con esto no estoy diciendo que no debemos prepararnos y estudiar. Obviamente que sí. Pero a veces estamos o nos sorprende cuando escuchamos a alguien que se expresa muy bien, que cita ciertos tipos de cosas, gramática, griego, y a veces como que quedamos descrestados. Bueno, es necesario hacerlo. Pero, mis hermanos, no depende, y de hecho no es pecado la elocuencia, pero no depende de la elocuencia o de la destreza con la cual una persona hable. De hecho, puede ser muy buen maestro, puede ser buen predicador, pero como dice aquí el mismo apóstol Pablo, si ese poder no viene de Dios, nada puede ocurrir. Y aquí por eso él mismo lo dice, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto lo vamos a notar un poco más si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, donde nosotros podemos ver lo que Dios soberanamente hizo. De hecho, estos verbos que vamos a ver acá, nos vamos a dar cuenta que están en un modo activo, es decir, que Dios es el que realiza la acción. Vamos a comprobarlo. Versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice, entonces, noten aquí la primera expresión, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién es el que lo está realizando? El Señor mismo. Cuando nosotros vemos la palabra agua, bueno, recuerden, este es un libro profético, pero ustedes pueden leer todo el Evangelio de Juan y se van a dar cuenta que el agua está relacionada con la predicación o la exposición de la palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que ese elemento que Dios usa es la palabra de Dios para limpiar de toda inmundicia y de todos los ídolos, dice el Señor, os limpiaré.
Pero el versículo 26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En este versículo 26 nosotros podemos ver que Dios iba a dar vida, un espíritu nuevo, aquí vida, pero también iba a cambiar ese corazón de piedra e iba a colocar un corazón de carne. Pues mis hermanos, ese proceso Dios lo hace en cada uno de los creyentes. Y luego dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién iba a hacer todo esto? ¿O quién lo hizo? Dios soberanamente. Y ahí comenzó a cambiar esa condición de estar muertos en delitos y pecados, de odiar a Dios, y cuando Él hizo esa regeneración, que es volver a generar, o el nuevo nacimiento, que implica una transformación de la naturaleza humana, de aquel que está muerto en delitos y pecados, ahora Dios le imparte vida. Y es ahí donde nosotros podemos ver lo que dice Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, ¿cómo así? Que le recibieron. Bueno, pudieron recibirle precisamente por lo que nosotros hemos venido hablando hasta aquí, por la predicación de la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo vino y actuó juntamente con la palabra, la aplicó, cambió esa naturaleza. Entonces vieron sus pecados, pudieron comprender que estaban condenados, o en el caso nuestro, que estábamos condenados, y vimos ese ofrecimiento gratuito que Dios hacía por medio de la predicación del Evangelio a Cristo. Y luego dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Obviamente que inicialmente fue dirigido a los judíos de la época de Cristo, pero esto mismo se repite cada vez que una persona es regenerada y luego cree. Mis hermanos, dice, hasta aquí pareciera como si todo dependiera, si nosotros solamente dejáramos este capítulo, este versículo, y no hubiésemos leído los otros textos, pareciera como si dependiera de la voluntad humana. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero el versículo 13 dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacimos de nuevo por la voluntad soberana de nuestro Dios. No solamente nos cambió esa naturaleza, porque recuerden, antes estábamos bajo las tinieblas, bajo el dominio de Satanás. Entonces, particularmente, el Padre hizo algo. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice el apóstol Pablo, dando gracias al Padre, y noten esa expresión, que nos ha capacitado o nos ha habilitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él, ¿quién? El Padre, nos trasladó del dominio de las tinieblas y nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, o de su Hijo amado. Aquí podemos nosotros ver ese acto soberano que realiza el Padre. Nos traslada del dominio de las tinieblas
o nos libra del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Hay algunas diferencias y algo que ocurre en todo ese proceso en el cual nosotros somos salvos. Obviamente que no estoy mencionando otras doctrinas, pero recuerden que para poder ser salvos necesitamos arreglar una situación judicial delante de Dios. Y eso se da por medio de la justificación. Que la justificación es una declaración legal, una declaración de inocencia con base a los méritos de Cristo. De hecho, la justificación es la columna vertebral del Evangelio. Pero allí ocurre algo externo, obviamente, en relación con la condición legal. Hay un cambio de posición en ese sentido. Hay un cambio de condición legal delante de Dios, donde pasamos de ser condenados, de ser culpables, a ser declarados inocentes porque alguien pagó por nuestro pecado. Y en ese sentido, nosotros pasamos de ser condenados a ser declarados inocentes, de ir a una condenación eterna a ir a vida eterna. Pero cuando nosotros hablamos de la regeneración, hay un cambio de condición interna, donde nosotros dejamos de odiar a Dios, de desobedecerle, ahora queremos amarle. ¿Y cómo le amamos? Obedeciendo su palabra, sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque realmente ya hemos sido salvos y como evidencia, como una evidencia de gratitud a nuestro Dios, entonces queremos ahora obedecerle en todo lo que Él nos dice en su palabra. Hay un cambio espiritual y moral delante de Dios. Dejamos esa corrupción que anteriormente llevábamos porque hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. Sin embargo, mis hermanos, hay algo interesante y es lo siguiente. Y es que en la doctrina de la adopción vemos un gran privilegio. Miren cómo lo pone J. I. Packer, un teólogo. Dice, la adopción es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. Incluso, dice él, mayor que la justificación. ¿Cómo podemos nosotros tener un padre? ¿Cómo podemos tener una herencia? ¿Cómo tenemos la seguridad de que tenemos o que hemos heredado o que vamos a heredar cielos nuevos y tierra nueva? Que vamos a estar con nuestro Padre, con Cristo el Señor, por toda la eternidad, si no es por medio del acto de la adopción o de la doctrina de la adopción. El doctor Martyn Lloyd-Jones dice lo siguiente, dice, nuestra adopción es la expresión más grande del amor de Dios. Cuando nosotros recordamos lo que anteriormente éramos, decimos de verdad, no merecíamos nada de parte de Dios. Sin embargo, Dios muestra ese amor, Dios el Padre, al adoptarnos. Y dice Wolfgang Panever, dice lo siguiente, ser los hijos de Dios es la esencia de la vida cristiana. Así que esta doctrina de la adopción es fundamental y es sumamente gloriosa. Y podemos ver nosotros grandes beneficios a través de ella. En Romanos capítulo 8, el versículo 15, dice lo siguiente. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. De aquí vamos a partir para definir qué es la adopción. Bueno, cuando el apóstol Pablo está hablando de que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, recuerden que en el capítulo 6 de Romanos, él dijo que ya nosotros no somos esclavos del pecado, y si alguien quiere profundizar mucho más en ese capítulo, pueden entrar a la página y ahí está el sermón predicado por el pastor John, que lleva la serie consecutiva del libro de Romanos.
Pero es interesante porque dice, no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. En la edad antigua se hablaba de los reyes, o de hecho hay una ilustración de un rey que cada año él adoptaba a un joven para llevarlo a su casa y librarlo de la esclavitud y colocarlo en la posición de hijo. Pero resulta que un año él fue y adoptó a un esclavo o compró a un esclavo para adoptarlo como su hijo, lo vistió de ropas reales, le dio todos los privilegios, todos los beneficios como hijo, pero este joven tenía un gran temor. Él decía, de pronto este rey se va a retractar y me va a devolver otra vez a la esclavitud. Bueno, con Dios no pasa eso, mis hermanos. Y es más, él dice que hemos recibido un espíritu por el cual clamamos Abba Padre. Esta palabra Abba Padre es una palabra que viene del idioma arameo, que en los términos más sencillos significa como cuando el niño de brazos le dice papito o papi, con qué ternura. Los que tienen hijos saben que cuando sus hijos comenzaron a balbucear y comenzaban a decirle con qué ternura, papi, es como esa protección, esa dependencia del padre. Bueno, el Espíritu hace que nosotros clamemos a nuestro Dios con tanta seguridad, con tanta dependencia, de que no va a cambiar ese acto que él realizó, esa adopción. De hecho, cuando el apóstol Pablo les escribe a los romanos, ellos pudieron entender muy bien el concepto, ya que en la antigua Roma, cuando una mujer daba a luz, ella llevaba a los recién nacidos y los colocaba a los pies del padre. Si el padre levantaba ese niño y lo tomaba en sus brazos, era señal de que él lo había aceptado o lo había reconocido como hijo. Pero si no lo hacía, entonces lo llevaban o podía ser abandonado en las casas de las personas pudientes o de la alta sociedad. En el caso de las mujeres, las dejaban para prostituir. Era terrible, de hecho. La mayor parte de los padres en la antigua Roma aceptaba más a los hijos varones y a las mujeres las rechazaban. Pero también hacían algo, cuando no los dejaban abandonados en las casas de la alta sociedad, también eran tirados o abandonados en el basurero de la ciudad, donde estos niños lo único que esperaban era morir. De hecho, los cristianos en el primer siglo, ellos adoptaron a muchos niños en Roma. Y ellos adoptaron a niños sin tener en cuenta si eran niños o si eran niñas. Ellos no vieron ninguna distinción de género en ese sentido. Mis hermanos, lo mismo hizo nuestro Padre. Él adoptó tanto a mujeres como a hombres por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a definir un poco más o ampliar un poco más el concepto de la adopción. Cuando nosotros revisamos en el idioma griego la palabra que ahí anteriormente que yo subrayé y que coloqué como de adopción como hijos, que es traducida de esta manera al español, es la palabra hiotesia. Y esta es una palabra compuesta, es decir, de dos palabras. Hio o io viene de hijo y tesia significa colocar o poner. Así que en los términos más sencillos, lo que significa adopción es poner a alguien en la condición de hijo. Si lo coloca en la condición de hijo, quiere decir que no hacía parte de su familia.
Y este es el término usado en el Nuevo Testamento para describir el proceso por el cual el creyente en Cristo entra en la relación de hijo con el Padre. El término recalca el deseo de Dios de otorgar un tierno amor a sus hijos. La figura sin duda fue tomada de la ley romana, como yo lo decía anteriormente, de acuerdo con la cual un hijo adoptivo participa de todos los privilegios, de todas las prerrogativas que gozaban los hijos verdaderos. Cuando alguien adopta un niño y tiene un hijo natural, si lo adopta, debe darle todos los privilegios que tiene el anterior, que tiene su hijo propio. Es decir, como si realmente este hubiese sido nacido en el seno de esta familia. Lo que tiene su padre le pertenece a él de la misma manera que le pertenece al otro hijo. Y esta palabra que nosotros estamos observando ahí en el griego es la misma palabra que nosotros encontramos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15, y vamos a leer rápidamente esos textos. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, esa es la misma palabra, como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Luego vamos al versículo 23 y dice, y no solo ella, hablando de que la tierra, de que la creación está con dolores de parto hasta ahora, dice, y no solo ella, dice el apóstol Pablo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Fuimos adoptados y esperamos ser adoptados, ¿sí? Las dos. Ya fuimos adoptados, pero también esperamos la redención de nuestro cuerpo y estar por toda la eternidad con nuestro Dios. Esto es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Hay una parte, pero seguimos esperando. Y esto obviamente, ¿qué ocurrirá? O la culminación final será cuando Cristo regrese por segunda vez. En Gálatas capítulo 4, más adelante, Gálatas capítulo 4, el versículo 5 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 5 dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Es la misma palabra si ustedes la revisan en el original. Y Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Nos predestinó cuándo? Bueno, desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados como hijos por medio de Cristo Jesús. Así que la adopción significa poner en la condición de hijo o incluir a alguien en la condición de hijo como parte de la familia. El teólogo John Murray dice lo siguiente acerca de la adopción. Dice, la adopción es un acto de la gracia de Dios, distinto y adicional a los otros actos de gracia que forman parte de la aplicación de la redención. Cuando nosotros vemos que él dice que es un acto de la gracia de Dios distinto y adicional a los otros actos de gracia, es porque nosotros vemos unos privilegios, unas prerrogativas en la adopción. En la justificación vimos, somos declarados inocentes, de ahí pasamos de ser condenados a ser inocentes, pero aquí nosotros en la adopción pasamos ahora a ser parte y beneficiarios de todas las promesas que Dios
ha establecido en su palabra. Realmente, aquí está nuestra confianza. Vamos a ver un poco más. Cuando nosotros hablamos de la justificación y la regeneración, que hace un momento hablamos de ello, vemos algo. Por ejemplo, en la justificación, que es un término forense o un término en relación con lo judicial, donde ya dijimos que significa ser declarados inocentes con base a los méritos de Cristo, no por nosotros, no por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino con base a la justicia de Cristo. Y significa que nosotros somos aceptados delante de Dios como justos, porque Él mismo nos ha declarado justos. Y vemos el otorgamiento a la vida eterna. En la regeneración, que es la renovación de nuestra naturaleza, según la imagen de Dios, en el término más restringido quizá de la palabra podemos decir que somos renovados en verdadero conocimiento, justicia y santidad. Y estas, hermanos, son bendiciones gloriosas y maravillosas, y nos gozamos en la exposición de cada una de ellas, pero no indican en lo que es la regeneración, lo que es la justificación, la santificación, la glorificación, etcétera, aunque todo va unido y todo va dentro del paquete de la gracia, y si no ocurre una, no ocurre la otra, obviamente, pero no indica lo que confiere por el acto de la adopción. Por adopción, los redimidos llegan a ser hijos e hijas del Señor, Dios Todopoderoso. Esta es una definición dada por John Murray, y me encanta porque dice hijos e hijas como para contrarrestar la adopción romana. Dice, son incorporados a la familia de Dios y reciben los privilegios de ella, reciben los privilegios de la familia de Dios. La adopción, como lo implica claramente el término, es un acto de transferencia desde una familia ajena a la familia de Dios. ¿Recuerdan lo que hablábamos al comienzo de los pactos? Éramos ajenos a los pactos, a la ciudadanía de Dios, pero ahora resulta que por medio de la adopción, por el hecho de haber sido incluidos o incorporados en la familia de Dios, ahora esos pactos son nuestros. Hemos heredado el pacto de gracia. Por esa razón, todas las bendiciones las hemos heredado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para nosotros son esas promesas. Donde Dios el Padre, podemos decir ahora, donde Dios el Padre es nuestro Padre con todo lo que ello implica. Y Cristo, nuestro amado hermano mayor. Mis hermanos, de hecho, el autor de la carta a los Hebreos dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Por eso hemos insistido, bueno, yo insistía cuando prediqué Filemón, que qué bonito decirnos entre nosotros hermanos, porque nos estamos identificando que tenemos un mismo Padre y un mismo hermano mayor, el cual nos salvó a nosotros. Ya Juan 1, 12 y 13 lo leímos, donde vimos esa potestad que Dios nos dio y que no nacimos de voluntad de hombre, sino por medio de la voluntad de Dios. Todo eso, mis hermanos, lo vemos en esta maravillosa doctrina de la adopción. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los privilegios. Ya vimos cuál era nuestra vida pasada, cómo fuimos trasladados de esa condición por medio de la predicación del Evangelio. Ya en otra ocasión se había hablado acerca del llamamiento eficaz, donde ese llamado general que se hace por medio de la predicación del Evangelio, cuando se convierte en ese llamado interno, cuando el Espíritu de Dios lo aplica por medio de su palabra, nos hace nacer de nuevos. Y luego
a través de esa gracia que recibimos, vemos la adopción. Y hay unos privilegios con respecto a la adopción. Vamos a leer de nuevo Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Yo no voy a entrar en muchos detalles en este versículo. De hecho, esperamos que el pastor John llegue prontamente ahí para escuchar esta exposición. Pero vemos algo interesante. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nosotros mismos, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Él lo confirma dentro de nosotros. Así que si alguien quiere saber si es verdaderamente hijo de Dios, ahí hay un indicativo, hay una señal. Y es que el Espíritu mismo nos confirma de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Otra señal, aunque no es el tema, pero otra señal es que somos copartícipes de los padecimientos de Cristo. De hecho, no lo tengo ahí, pero de hecho en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice Dios lo siguiente. Dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, ese es un gran privilegio, sino también sufrir o padecer por Él. Mis hermanos, si nosotros verdaderamente somos creyentes, no solamente se nos ha concedido el hecho de haber creído en Cristo, sino también de padecer y de sufrir por Él. Y eso no nos debe avergonzar, mis hermanos, cuando suframos o si vamos a sufrir por causa de ser hijos de Dios. Recuerden que tenemos muchos privilegios grandes y eso no nos debe avergonzar. Ese es un privilegio grande, padecer por el nombre de Cristo. Pero hay algo interesante y es que dice que si nosotros somos hijos, también somos herederos. Y cuando hablamos de que somos herederos, significa de que hay un testimonio, tiene que haber un testador. Si hay una herencia, debe haber alguien que deje por escrito un testimonio. Bueno, en este caso, mis hermanos, Dios es el testador. Pero por lo general, cuando se dejan esos testamentos, es porque el padre o el dueño de la propiedad, vamos a hablarlo en ese término, ha muerto. Pero aquí ocurre todo lo contrario, mis hermanos, y es que Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo, lo que indica que la herencia no es limitada, sino va mucho más allá. De hecho, el mismo autor de la carta a los Hebreos, hablando de Abraham, él dice que contempló la tierra, vio la tierra, pero él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no solamente se centró en lo de aquí y ahora. Y mis hermanos, esto me encanta porque contrarresta a los falsos maestros de la prosperidad, a los falsos apóstoles, falsos profetas que quieren traer esas bendiciones aquí y ahora, sin mirar lo glorioso que nos espera. Esa herencia es ilimitada, trasciende de lo de aquí. Y a la vez nos recuerda que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Dios es el dueño de toda la creación. La Biblia dice que Dios es el dueño, sí, del oro y la plata, de todo Él es el dueño. Todo le pertenece a Él, incluyéndonos
a nosotros mismos. Pero también hay una herencia. Si hay un testador, quiere decir que hay una herencia. Y hay dos hechos de esta herencia. Corresponde al futuro, lo apuntamos hacia el futuro, y consiste en riquezas, obviamente riquezas espirituales que poseeremos en relación con Cristo. Aquí está la bendita doctrina de la unión con Cristo. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por el hecho de estar unidos a Cristo. Una de esas herencias es que vamos a recibir la glorificación. Nuestro cuerpo y nuestra alma van a ser glorificados. Es decir, como un todo, tanto en cuerpo y en alma, donde seremos semejantes a la imagen de Cristo, que de hecho ese es el propósito de la predestinación. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, no es aquellos que Dios vio o previó y dijo, es que Leonel se va a arrepentir y va a creer. No es eso lo que está diciendo, sino que Dios los amó en la eternidad. Dice, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el gran propósito, llegar a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y cada vez que nosotros vamos siendo santificados, nos estamos pareciendo más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso hace parte de la herencia. La comunión con Cristo será palpablemente e ininterrumpida con Él. O sea, por siempre vamos a gozar de esa comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde le daremos la gloria al Dios Trino por los siglos de los siglos, donde le vamos a alabar por toda la eternidad. Hay algo que dice William Hendrickson que quiero traerlo a colación porque me gustó lo que él dice. Dice, debe enfatizarse que esta gloria futura del cuerpo y del alma, además de ser ciertamente un don de la gracia soberana de Dios, es también más que un don. Es una herencia, hecho que en relación con lo que nos ocupa aquí, implica nada menos que la misma será la posesión de los hijos de Dios por derecho propio, un derecho establecido por el sacrificio de Cristo y es inalienable. Mis hermanos, ese derecho que por voluntad de Dios no lo confiere por el sacrificio de Cristo y es inalienable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede expropiar. Mis hermanos, ese acto de Dios el Padre por el cual Él nos ha adoptado es irreversible. Nadie lo puede revocar. Nadie lo puede anular. ¿Por qué razón? Porque Dios el Padre firmó el acta de esa adopción, la firmó con la tinta o con la sangre mejor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nadie nos puede expropiar de ese derecho. Por eso es inalienable. Qué glorioso, mis hermanos, es toda esa gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros como creyentes. Todos esos beneficios, por eso, mis hermanos, a veces nos sentimos como vergonzosos de ser cristianos, cuando debiéramos en realidad sentirnos gozosos, no jactarnos de la gracia, sino jactarnos en nuestro Dios, porque todo lo hemos recibido por gracia. Y lo hemos recibido por medio de Él, no por nosotros, porque ya vimos, no merecíamos absolutamente nada. La adopción, mis hermanos, es un privilegio otorgado por Dios. En ese sentido, la adopción es como la justificación. ¿En qué sentido? En que es un acto judicial. Es una declaración de ser hechos hijos de Dios. Es decir, es colocar a alguien
en un lugar tan maravilloso como ser hijo de Dios, y al ser pronunciado o declarado por Dios, como lo decía Hendrickson también, es un acto irreversible. Lleva la garantía, lleva el sello de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es como si el apóstol Juan estuviera pensando en todas las bendiciones que Dios nos ha dado y dijera, oye, sí, todo Él lo ha hecho por amor. Y recuerden que amor no es un sentimiento, el concepto de amor bíblico es una decisión, es una acción. Y dice él, es como si dijera en nuestros términos, wow, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Nosotros siendo tan malos, pecadores, que no merecíamos nada más que la condenación eterna de nuestro Dios de una vez y para siempre. Pero él dice, aún así, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero como si eso fuera poco, continúa diciendo, y eso somos. O sea, en realidad somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Por eso, mis hermanos, como quieran, siempre vamos a entrar en conflicto con el mundo. Porque muchos de ellos no son objetos del amor del Padre, y nosotros sí, porque no andamos como ellos andan. En ese sentido, mis hermanos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pero continúa diciendo, dice, amados, ahora, es decir, en el presente, ahora mismo, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabremos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es, o tal como Él es, como dice otra versión. ¿Por qué razón? Porque seremos transformados a su imagen. Pero ahora ya somos hijos de Dios, pero luego experimentaremos algo mucho más glorioso. Aparte de eso, mis hermanos, los hijos de Dios heredaremos la gloria de Dios. Eso es lo más glorioso, mis hermanos. La verdad, no, lo más glorioso de esta herencia no es que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo, no es que vamos a heredar cielos nuevos y tierra nueva. Lo más glorioso, mis hermanos, es que el Padre nos ha dado a Cristo. Y Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice el mismo apóstol Juan, dice, y el verbo se hizo carne. Ese verbo que estaba en la eternidad con el Padre, se hizo carne. Asumió una naturaleza humana, sin pecado, sin dejar de ser Dios. Por eso Cristo es una persona con dos naturalezas, una divina y una humana. Y habitó entre nosotros, y mire lo que dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y sabe qué es lo más glorioso, mis hermanos? Que esa gloria que es Cristo estará con nosotros por los siglos de los siglos. Esa es la mayor herencia, mis hermanos. Yo sé que tú puedes amar a tus hermanos, tú puedes amar a tu esposa, a tus hijos, pero estarías de acuerdo conmigo en que no hay nadie más hermoso, más precioso, más glorioso
que nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Y esa gloria va a estar con nosotros por toda la eternidad, nuestro Salvador. De hecho, el mismo apóstol Juan dice en Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 23, hablando de esa gloria, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine. O sea que vamos a estar en oscuridad. No. Dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mis hermanos, ese resplandor de la gloria de Cristo, mucho más visible, más palpable que la que vieron los apóstoles en la transfiguración, nosotros la vamos a ver completamente en la eternidad. En cielos nuevos y tierra nueva, Él va a estar con nosotros, donde podremos decir, por el hecho de ser hijos de Dios, podremos decir, como lo dice el Antiguo Testamento, que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Mis hermanos, ¿quiénes son los herederos entonces? Que ese es el privilegio. Hay un testador que es Dios, que vive, nos ha dejado una herencia, y ya vimos que la herencia más gloriosa, más maravillosa es la gloria de Dios, que es el Señor Jesucristo, aparte de todas las otras prerrogativas que vamos a tener. Mis hermanos, ¿quiénes son los que van a ser los herederos? Bueno, lo que dice Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, el Señor hizo algo, a estos también llamó, y llamó eficazmente. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, los declaró inocentes con base a la justicia o a los méritos de Cristo. Y a los que justificó, noten, a estos también glorificó. Él garantizó la salvación de aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo. Su iglesia, su pueblo, ellos son los herederos de la promesa, de la herencia de Cristo. Mis hermanos, qué glorioso es recordar esta maravillosa doctrina, porque por gracia hemos sido incluidos en la familia de Dios, no porque nosotros lo merecíamos, sino por un acto de la soberana voluntad del Padre, donde nos incorporó a su familia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mis hermanos, ese título de hijos de Dios no nos lo quita nadie. Quiero hacer una salvedad, porque ya vamos terminando. Y es que cuando nosotros hemos sido incluidos como la familia de Dios y llevamos el título de la familia de Dios, no quiere decir, como decía por ahí hace unos años un falso maestro o falso predicador, que decía que éramos Jehová Junior. Nosotros no somos Dios. Cristo sí es Dios. De hecho, Cristo o de Cristo, del Hijo de Dios, se habla de la generación eterna. Es decir, Él estaba en la eternidad con el Padre, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. Él estaba en la eternidad con el Padre. Y Cristo fue engendrado en la eternidad. Pero ese engendrado no quiere decir que fue el primer ser creado, sino lo que quiere decir, está hablando de esa filiación, de esa relación que se dio en la eternidad de padre e hijo. ¿Por qué razón? Porque recuerden, Cristo es Dios. Cristo es coigual, coeterno con el Padre. Cristo es de la misma sustancia o de la misma esencia con el Padre, aunque estas palabras no hacen justicia
a lo que realmente nosotros quisiéramos decir, pero Él es de la misma esencia con el Padre. Solamente que para funcionar como el Dios Trino, ellos acordaron en la eternidad de que el Hijo se sujetaría al Padre para realizar, o en su economía, lo que llaman los teólogos, o para realizar las obras de Dios o las actividades de Dios. Entonces, en ese sentido, el Hijo se sujetaría al Padre, y lo vemos que se sujeta, pero es coigual, coeterno en su esencia. Y eso no lo podemos nosotros, o nosotros mejor debemos diferenciarlo cuando hablamos de Cristo. Pero mis hermanos, a la vez hemos recibido por medio de Él, de hecho, la Biblia dice que somos coherederos con Cristo, esas bendiciones espirituales, esas prerrogativas, y las hemos recibido por el hecho de haber sido adoptados, de haber sido incluidos en la familia de Dios. Pero si hay alguien en este momento que no ha creído en Cristo, déjame decirte lo siguiente: tú no haces parte de la familia de Dios. Tú estás muerto en delitos y pecados. Tú sigues la corriente de este mundo, como lo veíamos. Por lo tanto, si tú mueres, Dios va a saber que Dios no es tu padre en el sentido salvífico. Por lo tanto, irás a una condenación interminable. Pero hoy tienes la oportunidad. Hoy has escuchado la exposición de la palabra. Hoy tienes la oportunidad de ser salvo. Pídele, ruégale a Dios que te conceda fe y arrepentimiento para que tú puedas creer en el Señor Jesucristo. Y entonces ahora mismo pasarás a la familia de Dios, a gozar por toda la eternidad con Cristo Jesús el Señor. Y también tendrás a Dios el Padre por tu Padre, como lo tenemos todos los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuestro buen Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno con nosotros. No merecíamos hacer parte de tu familia, pero por un acto bondadoso de tu gracia, de tu misericordia, nos incluiste en tu familia. A nosotros que no hacíamos sino pecar y pecar, que nuestro pensamiento no estaba el alabarte, no estaba el seguirte. Estábamos perdidos, pero tú nos buscaste. Odiábamos tu palabra. No queríamos nada con Cristo, pero un día nos buscaste. Escuchamos tu palabra, tu espíritu vino a nosotros, nos regeneró, aplicó esas verdades y pudimos ver lo glorioso y lo maravilloso que es Cristo Jesús el Señor. Oh Padre, gracias Señor por habernos adoptado, por habernos incluido en tu familia. Y rogamos Señor por aquellas personas que no te conocen y que ahora han escuchado esta exposición, que no hacen parte de tu familia. Rogamos que derrames de tu gracia, que tu Espíritu aplique tu palabra y que tú los incluyas en tu familia para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.